Hola, buenas tardes, bienvenidos al primer encuentro de la temporada otoño-invierno del Ateneo Félix Prieto, una iniciativa de la Fundación Quaes con la colaboración del think tank People Health Living Lab. Empezamos una primera jornada que va a llevar a otras muchas muy vinculadas a ello, que estarán enlazadas por el lema Sí a la vida. Un sí a la vida decidido que no tiene nada que ver con el no a la muerte, porque desde siempre en el Ateneo hemos trabajado en favor de la construcción de la salud como un proyecto de compromiso individual y en favor de la propia y de la comunitaria. Bien, no me voy a alargar más. Dejo paso a Laura Domingo, que será la moderadora, y solo indicar dos cosas. Una, que esta sesión va a ser grabada, y la segunda, que quien quiera participar en cualquiera de nuestras actuaciones, reuniones de trabajo, entrevistas compartidas o estas quedadas, que nos envíe un correo a la dirección info@fundacionquaes.org. Repito, info@fundacionquaes.org. Bienvenidos y buenas tardes. Laura, todos contigo. Muchas gracias, Francesc. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Fundación Quaes y al People Health Living Lab por contar de nuevo conmigo en una sesión del Ateneo Félix Prieto, y muchas gracias, por supuesto, también a todos los participantes que nos seguís en este encuentro online desde diferentes puntos de la geografía española y, en algunos casos, incluso más allá de nuestras fronteras. Esta vez me hace mucha ilusión participar porque significa volver a estar de nuevo entre amigos, y sobre todo por tres ingredientes del encuentro de hoy, ¿no? ¿Y cuáles son esos tres ingredientes? Pues, en primer lugar, un libro magnífico, en mi opinión, como es El Código de la Vida, de Walter Isaacson. En segundo lugar, un invitado muy especial que tenemos entre nosotros, que es el doctor Javier Benítez, presidente de la Fundación Quaes. Y, en tercer lugar, un grupo de jóvenes estudiantes que participan activamente en la investigación experiencial del colectivo People Health Living Lab, y que son Pablo Martínez, Javier San Martín, Silvia Tebar, Jorge San Martín y Javier Benítez, que nos están acompañando ahora mismo y que los tenéis en pantalla. Dejadme, antes que nada, presentar a Javier Benítez. Como decía, actualmente es el presidente de la Fundación Quaes, que, como sabéis, es la fundación impulsada por el Grupo Biomédico Ascires para compartir todo el conocimiento científico y médico con la sociedad a través de diferentes asociaciones de pacientes y de colectivos como este, como el Ateneo Félix Prieto. Pero además el doctor Benítez es un eminente genetista que atesora una extensísima trayectoria profesional e investigadora. Es doctor en genética humana por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios postdoctorales en Alemania y en Holanda, y labor académica e investigadora en Reino Unido y en la Universidad de Columbia, Nueva York. Ha sido jefe del Departamento de Genética Humana de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde también dedicó varios años a estudiar la citogenética de tumores, con especial enfoque en los cánceres de ovarios y de mama hereditarios. Y en el año 2000 se unió al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, donde dirigió el Departamento de Genética Humana y posteriormente también el Programa de Genética del Cáncer Humano. Benítez ha sido presidente de la Sociedad Española de Genética Humana y director del Centro Nacional de Genotipado, entre otros muchos méritos y responsabilidades que se hacen muy difícil enumerar aquí. Ahora, en el grupo biomédico tenemos la inmensa suerte de contar con sus conocimientos, con su experiencia y con su visión de la ciencia como presidente de la Fundación Quaes, donde lidera diferentes iniciativas, entre las que destacan pues, las cátedras con diferentes universidades, como la Pompeu Fabra de Barcelona y la Universitat Politécnica de Valencia, toda la labor del Instituto de Formación Biomédica de la Fundación Quaes, que es el Instituto Biomédico Quaes, o la plataforma digital de conocimiento Retos COVID, que se lanzó al principio de la pandemia y que sigue activo.
Con todo ello, con esta trayectoria, supongo que coincidiréis conmigo en que no puede haber mejor perfil para debatir el libro que hoy nos ocupa y que es el catalizador de este encuentro, como es el Código de la Vida de Walter Isaacson. Si nos centramos un poco ahora ya en el libro de Isaacson, simplemente decir que se trata, como sabéis, de una biografía de Jennifer Doudna, la investigadora que junto a Emmanuel Charpentier recibió el Nobel de Química en 2020 por el desarrollo de las herramientas CRISPR de edición genética. Unos sistemas que, como veremos, tendrán impactos y implicaciones revolucionarias en el mundo de la ciencia, de la medicina y también para el futuro de la especie humana, ¿no? Como dice de manera muy elocuente Isaacson en el subtítulo de su novela o de su biografía. De hecho, la obra no es una biografía al uso, ya que no solo narra la vida de esta importante bioquímica, sino que es mucho más, ¿verdad? Recuerda los orígenes de la genética, el descubrimiento de la estructura del ADN, aborda la tecnología del ADN recombinante, los primeros estudios de la ARN, esa molécula intermediaria entre el ADN y las proteínas. Aborda también cómo se gestó el proyecto del genoma humano y, por supuesto, el gran tema, ¿no? El descubrimiento de los sistemas CRISPR-Cas, ese truco, ¿no? Que desde 1.000 millones de años han estado empleando las bacterias para defenderse de los virus y que ahora recientemente Doudna y Charpentier convirtieron en tijeras de edición genética. Está claro que a nivel científico sois Javier Benítez y vosotros los participantes, los 5 lectores, los que vais a analizar más en profundidad la obra, pero si me permitís, como persona procedente del mundo de las humanidades y como periodista, me gustaría simplemente señalar 4 cosas por las que me declaro fan de esta obra. Y que son, en primer lugar, la absoluta claridad y sencillez con la que Isaacson explica temas muy profundos y muy complejos. En segundo lugar, el extensísimo trabajo periodístico de documentación y su capacidad de acudir a las fuentes originales para contar la historia con testimonios de primerísima mano. De hecho, es apabullante, ¿no? La cantidad de fuentes y de referentes que utiliza Isaacson. Después, la tercera razón por la que me ha gustado mucho el libro es, no sé si llamarlo la ecuanimidad, ¿no? A la hora de referirse a cualquiera de las personas que aparecen en el libro. Está claro que es una biografía de Doudna y que casi siempre se refiere a ella en términos muy laudatorios, ¿no? Porque al fin y al cabo es el personaje que ha elegido, pero trata con idéntico respeto y admiración a otros muchos investigadores que son rivales de la propia Doudna y que se dedican a la biología desde ámbitos completamente distintos, ¿no? Y alejados, como es el caso del biohacker Zainer. Y luego, en cuarto lugar, también me ha gustado mucho la valentía, ¿no? Y la claridad con la que plantea complejos debates morales y éticos a los que nos enfrenta el uso de las CRISPR. Imagino que este también es un punto que puede generar reflexiones interesantes, ¿no? En el encuentro de hoy. Finalmente, un breve apunte para explicar un poco la dinámica de la sesión. Vamos a debatir en torno a 5 grandes temas que plantea el Código de la Vida. Para ello, cada uno de los 5 participantes mantendrá una conversación de 10 minutos con Javier Benítez. Si alguien del público quiere participar, solo tiene que levantar la mano, pero tras estos 10 minutos que debería durar cada charla entre Javier Benítez y su interlocutor y alguien más del público, si quiere participar, pues pasaremos a la siguiente conversación y los temas que no se hayan podido abordar en estos 10 minutos, tranquilos que intentaremos abordarlos en futuras sesiones del Ateneo Félix Prieto. Entonces, sin más dilación y sin enrollarme más, que ya me he enredado demasiado, damos paso a la primera conversación, que es la que mantendrán Pablo Martínez y Javier Benítez, que lleva por título Desde el descubrimiento de CRISPR hasta hoy. Pablo Martínez es estudiante de biotecnología en la Universidad de Valencia y actualmente está realizando unas prácticas en Utrecht, en Holanda, desde donde está ahora mismo conectado. En su charla con Javier Benítez, pues hablarán de la evolución del descubrimiento de las CRISPR hasta hoy, donde el ARN, como veremos, pues adquiere un especial protagonismo. Pablo y Javier,
Adelante, cuando queráis. Muchas gracias, Laura. Pues bueno, ya a continuación os voy a contar muy brevemente cómo fue el descubrimiento de CRISPR y quiénes fueron sus protagonistas, y a continuación le plantearé la pregunta al doctor Javier Benítez. Bueno, como sabéis, CRISPR hace referencia a secuencias de ADN repetidas en los genomas de procariotas, como bacterias, y los CRISPR fueron identificados por primera vez en una bacteria de manera accidental a finales de los años 80 por un científico japonés, por Ishino. Y bueno, sin embargo, debido a la falta de datos suficientes, la función de estas secuencias continuó siendo un misterio. 6 años más tarde, investigadores dirigidos por Van Emden, aquí en los Países Bajos, descubrieron que diferentes cepas de la bacteria que causa la tuberculosis tenían diferentes secuencias espaciadoras entre las repeticiones de ADN. Y bueno, posteriormente estas secuencias se identificaron también en varios otros genomas de bacterias, y el investigador español Francis Mojica fue el primero en referirse a ellos como CRISPR. A principios de la década de los 2000, Mojica y sus colaboradores se dieron cuenta de que las secuencias espaciadoras eran similares a las secuencias encontradas en virus que infectan bacterias. Y descubrieron que los virus no pueden infectar bacterias que tienen secuencias espaciadoras homólogas. Y bueno, esto les hizo pensar que estas secuencias jugaban un papel en el sistema inmunológico que protege a las bacterias. Así, estos sistemas funcionarían como un mecanismo de defensa para prevenir infecciones repetidas del mismo virus. Mojica también fue el primero en descubrir unas secuencias cortas que se llaman secuencias PAN, que también son componentes esenciales del CRISPR-Cas. Y por último, en 2012, George Church, Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier y Feng Yang descubrieron que el sistema CRISPR se puede utilizar, como comentaba Laura, como una herramienta para modificar genomas mediante corta y pega, como unas tijeras, como herramienta de edición de ADN. Y así se pueden eliminar, introducir nuevos genes y silenciarlos o activarlos. Y bueno, como explica Doudna en el libro, dice: una vez averiguamos cuáles eran los componentes del ensamblaje de CRISPR-Cas9, comprendimos que podíamos programarlo. En otras palabras, podíamos agregar una ARN guía diferente y hacer que cortase cualquier secuencia distinta de ADN que quisiéramos. Y bueno, y como curiosidad, como dice Doudna, fue un auténtico momento eureka, ¿no?, cuando lo descubrieron. Dice: no se trató de un proceso gradual que llegó poco a poco hasta nosotros, fue un momento preciso de estos de madre mía. Y bueno, en el libro también se habla de cómo CRISPR se ha empleado en la lucha contra el cáncer, donde se ha demostrado como una técnica segura. También hace referencia al duelo entre China y Estados Unidos en esta carrera y a su uso como herramienta de detección para identificar el tipo de cáncer del paciente. Y bueno, mi pregunta para el doctor Javier Benítez es precisamente sobre este tema, sobre cómo tratar y cómo estudiar el cáncer con CRISPR-Cas9. Y bueno, yo estoy seguro de que con su gran experiencia como investigador en genética del cáncer va a ser muy enriquecedor escucharle. Así que cuando quieras, Javier. Muy bien, gracias, Pablo. Y antes de nada, también agradecer al grupo del Ateneo Félix Prieto por haberme invitado a participar también en esta conversación, ¿no? Y sobre todo también a Laura por su amable presentación, amable y cariñosa presentación. Gracias, Laura. Bueno, lo cierto es que CRISPR ha venido a revolucionar un campo en el ámbito de lo que puede ser el tratamiento de las enfermedades genéticas, por un lado, y también en este caso, pues no solamente el tratamiento, sino la curación de alguna de estas enfermedades. Y no hay que olvidar, por supuesto, que el cáncer es una enfermedad genética que en algunos casos es monogénica debido a mutaciones en un solo gen que disparan toda una serie de cascadas de acontecimiento, pero en la mayor parte de los casos es una enfermedad en la que participan múltiples genes, ¿no? Entonces, como digo, CRISPR ha venido a poner un poco de desorden en todo lo que se estaba haciendo y a tratar de cubrir esas dos facetas de tratamiento por un lado y de curación por otro. Yo debo decir que el cáncer sale beneficiado en esta situación
puesto que actualmente los esfuerzos están dirigidos más hacia la parte germinal, llegar a un consenso en la parte germinal, mientras que en la parte somática, que estaríamos hablando ya del cáncer, pues es donde se ha dejado un poco más de libertad de acción para poder utilizar la técnica CRISPR con el objetivo de poder hacer algún tipo de tratamiento. En este sentido, realmente se ha empezado a trabajar ya desde hace 3-4 años intensamente y bueno, como siempre, pues al principio han sido los tumores líquidos, por decirlo de alguna manera, los que han salido más beneficiados y las enfermedades genéticas también con afectación en el sistema sanguíneo, ¿no? Y de hecho la anemia de células falciformes ha sido también una de las grandes beneficiarias de CRISPR. Pero en el caso del cáncer, pues ya se empezó a trabajar mucho con los linfomas. Los linfomas está a caballo con las leucemias, un poco semitumores sólidos, leucemias, y los linfomas se empezó a trabajar con ellos porque los linfomas están compuestos, son básicamente dos tipos, de linfomas de tipo T, de células T, o de linfomas de células B, pero en cualquiera de los dos casos, especialmente los linfomas de tipo T, pues están muy relacionados con el sistema inmunitario, ¿no? Y entonces el sistema inmunitario pues juega un papel muy relevante en todo lo que es el desarrollo del cáncer. Y en este caso concreto, pues empezó a trabajar con los linfomas T porque se podían, digamos, aislar células T de esos tumores, aislarlas, extraerlas y manipularlas, por así decirlo, fuera de la persona, y manipularlas pues inyectándoles un CRISPR que pudiera de alguna manera efectuar una acción sobre las células tumorales que tuviera ese linfoma y revertirlas o hacerlas desaparecer. En el caso concreto, el método es muy interesante porque lo que hacen es que las células T pues tienen un gen, que es el gen PD1, que lo que hace es digamos, es el promotor de la inmunidad celular, ¿no? Y cuando una célula cancerosa entra, cuando una célula cancerosa empieza a expandirse, pues lo que hace es activar este gen PD1 para que exista una sobreexpresión del gen y exista una mayor inmunidad que permita proteger a esa célula tumoral, ¿no? Y que pueda, por consiguiente, adquirir una ventaja competitiva sobre el resto de las células. Y entonces, el método CRISPR que se ha utilizado, que se está utilizando y está en pleno desarrollo, pues es mutar, bloquear este gen PD1, de manera que este gen no pueda, aunque se le intente activar, pues es un gen que ya no es funcional y entonces no se va a sobreexpresar y va a evitar que la célula adquiera una mayor inmunidad o una gran inmunidad frente al resto. Y esto lo que conlleva es que la célula pues va a degenerar, la célula tumoral va a degenerar y va a entrar en una senescencia y, por supuesto, pues a medio y largo plazo va a desaparecer. Esto es un método muy interesante, es una estrategia muy interesante que es posible gracias a esta tecnología CRISPR, porque como sabéis el CRISPR pues puede cortar en sitios muy concretos del genoma humano, sitios tan concretos como pueden ser bases. En una base concreta de todo el genoma pues hay enzimas que están guiadas por CRISPR y que van a cortar en este punto concreto, en ese punto o en dos puntos, es decir, todo lo que se le vaya un poco señalando. Como digo, pues esto lo que hace es bloquear, mutar al gen PD1 para que evite su sobreexpresión y ese incremento en la inmunización. Y esto mismo que pasa en los linfomas de tipo T, pues también ocurre en algunos tumores
de pulmón, en algunos cánceres de pulmón. Y el cáncer de pulmón pasa exactamente lo mismo. Hay una gran infiltración, en muchos casos, linfocitaria, de linfocitos T, y entonces se ha utilizado la misma metodología de mutar este gen, el gen PD1, de manera que las células tumorales pulmonares no van a tener esa mayor inmunidad y por consiguiente van a entrar en senescencia. Esta es una de las estrategias que más se está usando y de hecho en el caso del cáncer de pulmón pues ya se ha publicado un trabajo en el año pasado en una de las mejores revistas científicas en Nature Medicine, donde se está ya en un ensayo en fase 1. En un fase 1 que se ha trabajado con 30 pacientes con cáncer de pulmón, siguiendo esta metodología de trabajo y desde luego la media de supervivencia de estos pacientes eran pacientes en un estadio muy avanzado de cáncer de pulmón. La media de supervivencia es bastante más elevada que en condiciones normales sin mutación del gen PD1. Otros tumores en los que se está trabajando mucho también son, Laura, te voy a pedir que en algún momento cuando me pase me cortes, por favor. Otros tumores donde se está trabajando mucho también es en el sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es un sarcoma que se da en gente, sobre todo gente muy joven, en niños y en jóvenes, y es un tumor óseo muy agresivo, tremendamente agresivo. Y aquí, a diferencia de los ejemplos que he puesto anteriormente, en este caso es el resultado de una translocación entre dos cromosomas, el cromosoma 11 y el cromosoma 22. Y esa translocación se produce siempre en sitios, en sitios concretos, afectando a dos genes concretos, el gen de Ewing, por un lado, y el gen FL1, que es un factor de transcripción también. Entonces, cuando se produce esta translocación, se fusionan estos dos genes y se crea, por así decirlo, un nuevo gen, que es un gen híbrido con parte del gen de Ewing y parte del gen FL1, y lo que ocurre es que ese nuevo gen adquiere una serie de nuevas propiedades pues que le hacen tener una mayor capacidad proliferativa y esto pues obviamente estamos nuevamente en una ventaja selectiva con respecto al resto de las células y la posterior expansión de estas células. Aquí lo que se hace mediante un adenovirus que va directamente hacia los huesos es incorporar un CRISPR que vaya precisamente a actuar sobre la fusión de estos dos genes, de manera que destruye esta fusión y esta fusión y este gen deja de funcionar como venía haciendo y las células tumorales obviamente pues dejan de ser tumorales y pasan nuevamente a ese estado de senescencia o de muerte directa celular. De manera que estos son ejemplos en los que se está trabajando mucho y los que debo decir que hasta el momento pues todavía, salvo este primer ensayo en fase 1, que está todavía en fase 1 del cáncer de pulmón que os comentaba anteriormente, de momento hay muchos ensayos en marcha, pero están todavía que hasta dentro de 2, 3, 4, 5 años no se van a tener ya resultados definitivos para poder aplicarlos a la clínica. Y en esto hay que ser muy cautelosos, ¿no? Porque siempre estamos oyendo, podemos oír en muchas ocasiones que realmente pues en cuestión de pocos meses se va a conseguir curar tal enfermedad o curar este cáncer o curar este otro. Hoy por hoy CRISPR tiene unas expectativas fantásticas, pero la situación es que se está en una fase de inicios de muchos ensayos clínicos, no solamente en cáncer, sino también en el resto de las enfermedades genéticas que son otra de las grandes prioridades del ámbito de la genética y de la genómica.
Muy bien, Javier. Nos quedamos con ese mensaje. Entonces, las CRISPR ya están sirviendo para abordar y tratar algunas enfermedades. En el futuro seguiremos viendo nuevas aplicaciones, aunque no sea de manera inmediata, ¿verdad? Ahora tendríamos que pasar ya a la siguiente conversación, que es la que van a mantener Javier San Martín y Javier Benítez. Una de las cualidades, de hecho, que Isaacson más destaca de Jennifer Doudna en su libro es su capacidad para colaborar y para establecer alianzas para avanzar en sus objetivos y a la vez mantener ese espíritu competitivo que le hace luchar firmemente contra rivales científicos que le andan siempre pisando los talones a Doudna, ¿verdad? Sobre este apasionante tema, el de la cooperación y la competencia en el ámbito de la investigación, van a hablar Javier San Martín y Javier Benítez. Javier San Martín, permitirme simplemente una presentación muy rápida, estudia un máster de Ciencias Biomédicas en la Universidad de Maastricht, Holanda, desde donde está conectado, y está especializado en genética y en genómica. Está especialmente interesado en la biología del cáncer y del envejecimiento y le preocupa que la ciudadanía se interese por el funcionamiento de su cuerpo y se implique de forma activa en la integridad de la salud en todos los ámbitos. Cuando queráis, Javier San Martín y Javier Benítez, adelante. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a Javier por estar aquí con nosotros, charlando con nosotros. Creo que es una gran oportunidad y agradecer a Quaes también por proporcionarnos la infraestructura y el apoyo para llevar a cabo estas actividades. Como bien ha mencionado Laura, yo voy a hablar quiero hablar con Javier sobre la cooperación y la competitividad. En el libro de Walter Isaacson, como ya ha dicho Laura, se encumbra a Jennifer por ser capaz de cooperar con diferentes científicos. Ella lo que hizo muchas veces durante su carrera fue identificar los pequeños espacios de conocimiento que había en su grupo científico y encontrar a alguien que fuese capaz de cubrir estos huecos de forma que su grupo siempre se mantenía competitivo con otros que igual tenían más experiencia dentro del campo. En el caso de la cooperatividad, lo que más se suele mencionar es la relación entre Jennifer y Charpentier, que fueron las dos galardonadas con el premio Nobel. A pesar de que su relación se enfrió un poco más adelante, en el momento en el que estuvieron trabajando juntos fueron muy capaces de poner de acuerdo sus conocimientos y de llegar trabajando juntos a un objetivo común. En el caso de la competitividad, el ejemplo que pone es el de la relación entre Feng Zhang y Jennifer. Este es un caso que ha llegado incluso a batallas legales por las patentes de las tecnologías. Jennifer descubrió la estructura bioquímica de las CRISPR junto con Charpentier, pero Feng Zhang fue el primero que consiguió aplicar las tecnologías a las células humanas. Básicamente en esta diferencia es en lo que radican todas las batallas legales de a quién le pertenecen esos beneficios. De la competitividad se dice que ayuda a acelerar la ciencia, es decir, los científicos intentan ir más rápido a llegar al descubrimiento y por lo tanto la sociedad obtiene los beneficios de forma más anticipada y también fomenta la creatividad, ya que intentan que distintos grupos científicos lleguen al mismo resultado por dos caminos diferentes. En el caso de la cooperación, los beneficios son un poco más claros, pues una persona únicamente no puede resolver todos los misterios del cuerpo humano, se suele necesitar más personas, químicos, físicos, bioquímicos, todos tienen espacio en el ámbito de la salud y al fin y al cabo hay que saber coordinarlos a todos. Sin embargo, puede ser bastante complejo coordinar a gente que tiene ámbitos tan diferentes. Entonces, a mí me gustaría saber, como un futuro investigador, me gustaría saber cuál es tu opinión, Javier, en cuanto a qué debería primar más en la carrera de un investigador. ¿El ámbito competitivo o el tener una actitud cooperativa con todos los grupos que están trabajando en tu campo? Gracias, Javier. Es una pregunta, bueno, es un tema muy interesante el que planteas de la competencia y el de las colaboraciones. Y desde luego en el ámbito científico se dan las dos, tanto la competencia a nivel individual como a nivel de grupo, pero también se da la colaboración tanto individual como a nivel de grupo. Es decir, no es que sean excluyentes la una de la otra, sino que en muchas ocasiones son totalmente complementarias, ¿no? La competitividad tiene también distintas formas de visualizarse. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy normal la competitividad a nivel individual en los grandes laboratorios. Los jefes de laboratorio lo que hacen es siempre tratar de contratar a gente postdoctoral que sea competitiva per se, ¿no?
y a cada uno de esos postdoctorales lo que les dan es un tema que ellos, los mismos postdocs, son los que presentan a su jefe para desarrollar, o es el jefe el que sugiere, por la línea de trabajo que suele llevar, pues que puede sugerir también una línea de trabajo específica, ¿no? Pero pueden ser 10 o 15 postdoctorales, cada uno de ellos trabajando a su ritmo y sin prácticamente tener conversaciones o cervezas de salida del trabajo conjuntas, porque realmente ahí sí que se miran por encima del hombro quién va a publicar determinado paper o quién va a ser el que va a ser el copy de un proyecto de investigación, etcétera. De manera que ahí la competencia es muy dura y muy feroz. En España esa competencia a nivel individual no es tan llamativa, quizá porque esa estructura de postdoctorales la tenemos muchísimo menos desarrollada que en Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos una estructura más de predoctorales que son totalmente distintas a la figura de ese postdoctoral. Con respecto a los grupos pasa exactamente igual. La competitividad entre grupos está claro, pues porque aquí ya sí se va hacia un objetivo que puede ser un descubrimiento o identificar una diana terapéutica de interés, en fin, lo que sea, ¿no? En el que están trabajando ya los grupos y ahí pues realmente sí que muchas veces hay que establecer colaboraciones también, a pesar de esa competencia, pero muchas veces hay que establecer colaboraciones porque un grupo está más especializado en un tema y el otro grupo está más especializado en otro tema. Ambos pueden llegar al mismo fin, pero realmente si colaboran, pues obviamente lo van a hacer y lo van a conseguir en un tiempo y un espacio mucho más corto. Y lo que ocurre con todas estas colaboraciones es que en la mayoría de los casos estas colaboraciones no suelen terminar bien, porque siempre va a estar el ego de uno por encima o quiere estar el ego de uno por encima del ego del otro, ¿no? De los jefes de grupo, y ahí es donde suelen surgir más los problemas. Por eso es muy importante, y en muchos casos, antes de empezar incluso a desarrollar el trabajo, cuando se ha establecido, vamos a colaborar en esto, muy bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Quién va a ser el primer firmante? ¿Quién va a ser el último firmante? ¿Quién va a ser el responsable de esta parcela o de esta otra? Es decir, hay que dejar todo perfectamente claro. Incluso aquí en España, cuando son muchos grupos los que colaboran, se hace como una especie de convenio de colaboración en el que todos estos requisitos quedan especificados, ¿no? Con eso te quiero decir que es un tema que está a la orden del día, que existe, que en algunos casos con resultados muy positivos y con otros casos pues con resultados menos positivos, pero lo que es indudable es que hay que colaborar, porque máxime en el mundo de la biomedicina que tenemos hoy día, en el que participan matemáticos, participan bioinformáticos, participan ingenieros, participan biólogos, químicos, farmacéuticos, médicos. Es decir, es una disciplinaridad terriblemente amplia, ¿no? Y obviamente pues se necesita que se estén apoyando los unos y los otros. Y yo solamente te puedo decir que, por ejemplo, yo he participado, he colaborado en muchas ocasiones, muchas veces con éxito, otras veces no con tanto éxito porque surgen esos problemas, ¿no? de los egos, por así decirlo, o de que un grupo quiere comerse un poquito más el terreno que al otro. Pero bueno, he participado en muchos grupos y lo que sí te puedo decir es que he participado durante 15 años en un grupo colaborativo internacional de cáncer de mama, en el que llevamos trabajando, como te digo, como 15 o 20 años, que ha sido un éxito total, un éxito increíble, porque empezamos como unos 10 grupos
de toda Europa empezando a trabajar conjuntamente, y esto se ha ido ampliando y en la actualidad son como unos 50 grupos en los que se piden proyectos europeos conjuntamente, proyectos de todo tipo que puedan ir saliendo para facilitar el mantener el grupo por un lado y el obtener resultados interesantes, ¿no? De estos grupos, lo único que ha sucedido en estos años es que en un momento determinado, hace ya 5, 6, 7 años, los americanos, que había varios grupos americanos, pues no quisieron seguir, por así decirlo, el liderazgo del PI, que en ese caso era un inglés, y decidieron formar su propio grupo colaborativo americano. Y entonces seguimos colaborando, pero ellos son el grupo americano y nosotros somos el grupo europeo. Y las cosas afortunadamente no han ido a más, ¿no? Y han sido con resultados, como digo, extraordinariamente buenos. Muy interesante, Javier. Deberíamos pasar a la siguiente conversación, aunque me parece un tema apasionante y, de hecho, bueno, me gustaría que nos quedáramos con el ejemplo último que has dicho, ¿no? de una colaboración que ha durado tantos años y que ha tenido tremendo éxito, y también con el mensaje positivo, ¿no? de Isaacson en el libro, que al final, hablando de la pandemia y de todo lo que ha traído, ¿no? Pues él se muestra confiado en que ampliará los horizontes de la cooperación científica y ayudará a hacerla aún más global y colaborativa. Esperemos que así sea, ¿no? Aunque eso está todavía por ver. Tendríamos que pasar a la siguiente conversación, decía, y es la que mantendrán Silvia Tebar y Javier Benítez. Van a hablar de la importancia de la palabra y cómo la elección de la terminología o de ciertos acrónimos puede acabar alejando a la ciencia de la ciudadanía o todo lo contrario, acercándola, ¿no? Este es el tema que trataremos en la siguiente conversación, y en este sentido uno de los grandes logros, ¿verdad?, de Francis Mojica fue, de hecho, dar con un acrónimo que designaba un concepto muy complejo y que hizo fortuna hasta convertirse en un término muy popular como son las CRISPR, y que se conoce ahora de manera bastante extensa, ¿no? Silvia Tebar es estudiante de Filología Hispánica, apasionada de la literatura, la música, la cocina, la escritura y de muchas otras cosas de la vida en general, ¿verdad, Silvia? Está implicada en la construcción de su salud a través de la gestión de su alimentación, del ejercicio, de la suplementación, del descanso y de las emociones. Y bueno, todo vuestro, Silvia y Javier, adelante con vuestro tema. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, quería agradecerle a Javier Benítez esta oportunidad y, bueno, a Quaes también por ofrecernos la infraestructura y la oportunidad de esta charla. Bueno, pues como muy bien ha señalado Laura, mi pequeña intervención es acerca del lenguaje y del poder que este tiene, y sobre todo también en relación con el tema anterior en cuanto a la colaboración entre científicos. Entonces, vamos a dividir un poco, me voy a centrar sobre todo en dos preguntas. La primera relacionada con la conexión ciencia-sociedad y la segunda relacionada con la creación de acrónimos y siglas. Entonces, primero es que uno de los aspectos que más me llamó la atención una vez leí el Código de la Vida es precisamente la importancia del lenguaje en cuanto a una denominación común, ¿no? De hecho, en la página 22, Walter Isaacson destaca que principalmente uno de los logros más importantes y que fue fundamental de cara a todo el proceso de investigación fue generar esa denominación común como son las CRISPR, y a partir de ahí también las denominadas Cas, que son las proteínas asociadas. Entonces, el problema está en que este léxico es un léxico de especialidad, es decir, propio de unos textos redactados por profesionales cuya función no es interaccional, sino sobre todo transaccional, es decir, comunicar una información determinada. Y gira en torno a temas y campos léxicos pues, especializados. Entonces, el lenguaje se convierte en un elemento ambivalente. Por un lado, es cierto que genera unidad entre la comunidad científica, y esto evita pues, los problemas y los posibles malentendidos y favorece el avance en la investigación científica. Pero por otra parte, al tratarse de un tema tan especializado de ser jerga científica, se genera una brecha con la sociedad, con la gente de a pie, ¿no?
Entonces, mi primera pregunta es si habría alguna forma de superar esta barrera, ¿no? De si se puede aunar ciencia y ciudadanía. Por ejemplo, se me ocurre, a través de medios de comunicación o a través de lo que es la lexicografía, es decir, la creación de diccionarios. Y también en este sentido, también con respecto a la situación que estamos viviendo ahora, se me plantea si términos científicos y jergales pueden llegar a convertirse a formar parte de nuestro día a día, como por ejemplo ha sido el de la COVID-19. Pues muchas gracias, Silvia. Realmente das en el clavo, obviamente, porque efectivamente hay dos niveles de lenguaje científico. El lenguaje que aplicamos, que nos damos entre nosotros los científicos y que obviamente responde pues, al trabajo que se realiza en el laboratorio y que tienes que transmitirlo a la comunidad científica y lo tienes que transmitir por los cauces que son los que deben de ser, las revistas científicas. Y las revistas científicas no transmiten un lenguaje de la calle, sino que lo que te piden es que expliques bien y claramente todo lo que has desarrollado en el laboratorio, ¿no? Y para eso tienes que utilizar un lenguaje científico. Y el segundo nivel es el lenguaje ya de la población general, que realmente pues tendría que bajar, tiene que bajar el científico su nivel de lenguaje para ponerse a la altura de lo que son las conversaciones del día a día, de la calle y entre personas que tienen distintas actividades y que en el 90% de los casos pues no tienen nada que ver con la ciencia, ¿no? Ahí es donde efectivamente existe ese gap y esa brecha que desde hace muchos años pues la estamos viviendo porque nos damos cuenta, nos estamos dando cuenta desde hace unos años que es necesario que la ciencia, el lenguaje científico se adapte a la sociedad y que pueda entender lo que estamos haciendo. Por el bien, por un lado, de la sociedad, para que ellos entiendan también por qué muchas veces estamos pidiendo su colaboración, su cooperación, etcétera, pero por otro lado también para el bien de la ciencia, porque si tú explicas a los donantes, posibles donantes económicos de lo que tú quieres realizar o de lo que quieres hacer y qué objetivos tienes de una manera clara y concisa, pues posiblemente obtengas esos apoyos económicos que de otra manera pues no los vas a obtener. Y para eso en Norteamérica los americanos son fantásticos y los ingleses son fantásticos, ¿no? Porque saben transmitir muy bien. Ahora, últimamente, y como te digo que nos hemos dado cuenta de eso, estamos tratando de que este lenguaje científico se haga también, llegue al nivel de la ciudadanía. Y yo creo que la COVID pues, ha venido en cierta manera a dar algo positivo y es que han surgido muchos comunicadores de biólogos, médicos o científicos de otras características que están explicando perfectamente bien desde YouTube, están explicando muy bien y con mucha claridad qué es la pandemia que hemos sufrido, cómo es el coronavirus y qué efectos tienen en las personas, qué ocurre en las pandemias, en fin, toda una serie de acciones y de actividades que de otra manera pues se hubieran quedado también un poquito en el aire, ¿no? Y luego hay otro defecto que es muy importante y es que no existe un buen periodismo científico. Los periodistas que escriben de ciencia, en la mayor parte de los casos, son periodistas normales que además les dicen que de vez en cuando hagan algo de ciencia, pero tenemos muy poquitos casos de diarios científicos o de periódicos científicos y de periodistas científicos, que son los que pueden escribir, bien sea ahora mismo online o en las redes o en papel, pero carecemos de ello. Yo creo que esto somos conscientes todos y poco a poco se está llegando a ese nivel que todos desearíamos, especialmente la ciudadanía. Pues es una muy buena noticia que haya ese intento de acercamiento. Y después, ya para finalizar, le quería preguntar acerca de la formación de acrónimos y siglas en ámbito científico. Me llamó mucho la atención que la página 99
se describe la formación por parte de Múgica de ese término, ¿no? Entonces, primero, él habla de que el nombre era repeticiones en tándem, pero no acaba de convencerle. Entonces, la rebautiza y se inventa el nombre de repeticiones cortas irregularmente espaciadas, o SRSR. Lo que pasa es que esta mención no favorecía la memorización y más bien al contrario, porque son impronunciables, como me acaba de suceder a mí. Entonces, finalmente, acaba dando con el nombre de las CRISPR por las siglas repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, sí que es cierto que, por una parte, se favorece la memorización y, por otra, no hay un resultado cacofónico, es decir, se puede pronunciar fácilmente por esa pentética intercalada. Entonces, mi duda era si en la ciencia existe algún tipo de protocolo para la formación de siglas y acrónimos, según las reglas establecidas. Y después ya esta pregunta es más personal y si usted ha tenido la oportunidad de generar un nuevo término científico. Muchas gracias. Pues gracias otra vez a ti y te voy a contestar a la tercera directamente, y es que desgraciadamente no he tenido la oportunidad de crear un acrónimo que se repita por el mundo, pero bueno, salvo mi firma que suele ser JB, y JB por JB me conoce mucha gente. Y con respecto a lo segundo, te diré que no hay ninguna regla fija. Es decir, que hay distintas formas de que se instaure un acrónimo en el mundo científico, ¿no? En el caso de Múgica, pues fue efectivamente, él estableció la palabra CRISPR y la publicó creo que fue no sé, en una de las publicaciones muy cercanas a la publicación que iba a hacer esta Doudna, a una de ellas, pero contaba con el apoyo de un par de investigadores también que estaban de acuerdo en que había que buscar un acrónimo que fuera adecuado, ¿no? Y de hecho, una vez que publicó Múgica su acrónimo de CRISPR, al poco tiempo, uno de sus colegas, que no recuerdo si era Janssen, me parece que sí, hizo también otra publicación sobre CRISPR, sobre CRISPR, y ya utilizó nuevamente el término CRISPR. De manera que en el momento en que empiezan 2 o 3 autores a publicar en revistas y van acotando ese término o van concretando ese término, pues poco a poco se va popularizando en la jerga científica hasta que se instaura definitivamente, ¿no? Eso sería una de las formas. Otra de las formas puede ser que en un pequeño grupo de trabajo que están trabajando, en este caso podría ser sobre CRISPR, pues que hubieran hecho una reunión de trabajo pues para tratar de regularizar cómo vamos entre otros puntos, regularizar muchos puntos, y uno de ellos puede ser la terminología. Y una vez que han concretado ese acrónimo que se va a utilizar, pues entonces lo que hacen es publicarlo en una revista que avisan previamente al editor que el trabajo que envían o que submiten pues contempla distintos aspectos, y uno de ellos es el uso de una terminología ya común para el acto o el evento o el suceso en el que han estado trabajando, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el campo mío donde yo he trabajado muchos años, pues está el término de las variantes de significado desconocido, que se le han dado muchas siglas y finalmente se ha quedado como variantes de significado incierto, ¿no? Y eso después de muchos años escribiendo y discutiendo sobre estas variantes de significado incierto. Y acompañado a lo de variantes de significado incierto, pues estaba la descripción de qué se debía considerar como una variante de significado incierto. Y esto se consiguió a través de esta reunión que digo, de un grupo de gente que lleva trabajando mucho tiempo en un área y que luego se pasó a una revista de alto impacto, como era el American Journal of Human Genetics, y entonces ahí ya se publicó con las características y la terminología que se iba a emplear. O sea que es muy variado, ¿eh?
Apasionante también el tema, ¿verdad?, de las palabras, la terminología y cómo ponemos nombre a las cosas en ciencia, ¿verdad? Deberíamos ir pasando a la siguiente conversación, nos quedan 2 todavía y se nos va agotando el tiempo. La siguiente es la que mantendréis Jorge San Martín y Javier Benítez. Jorge San Martín estudia Ingeniería Biomédica en la Universitat Politécnica de Valencia y está especialmente interesado en la imagen médica y en su potencial para hacer más sencillo el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento y la prevención de enfermedades. Con Javier Benítez va a hablar de la importancia que tiene la forma y los plegamientos de las diferentes estructuras moleculares en la función que luego desempeñan para el desarrollo de la vida. Adelante, Jorge y Javier. Pues muy bien, gracias. Primero que todo yo quería agradecer a QAES para que haya hecho posible esta reunión y también a Javier Benítez por estar aquí. Y bueno, también quería felicitar a las anteriores conversaciones porque de verdad han sido muy interesantes y me lo he pasado muy bien. Bueno, yo, como bien ha dicho Laura, primero, quería hablar sobre la importancia que tienen las estructuras de algunas moléculas y complejos a la hora de realizar la función que tienen que realizar, ¿no? Entonces yo como futuro ingeniero que voy a ser, pienso que se le tiene que dar mucha importancia a la eficacia que tienen que tener las máquinas que nosotros diseñamos, ¿no? Y entonces una de las propiedades que tienen que tener estas máquinas es la forma y cómo se disponen estas en el espacio, ¿no? Por ejemplo, cuando tú diseñas una llave inglesa, pues tú quieres que tenga la forma y el tamaño específico para que pueda desenroscar una tuerca, o más en mi ámbito, pues podría ser una máquina de resonancia magnética que tiene que tener unas dimensiones específicas para que pueda entrar el paciente y pueda realizar con eficacia una imagen que pueda dar al diagnóstico, ¿no? Y luego también por la otra parte de lo que estudio, que es la biomedicina y todo lo biomédico, pienso que esta idea se puede extrapolar, ¿no? En el cuerpo tenemos miles y miles y miles de moléculas y complejos, cada una con una función específica y para cumplirla cada una posee pues, una forma y una estructura con tal de que pueda cumplir su función de la mejor forma posible. Pues un ejemplo de ello sería los glóbulos rojos, por ejemplo, que tienen que tener una elasticidad perfecta para que puedan pasar a través de los capilares y de las venas, ¿no? Y luego también una molécula que todos conocemos y que me parece que es de las más importantes para que se dé la vida y sobre la que voy a lanzar la pregunta a Javier, que es la molécula de ADN. Esta molécula en un principio puede parecer que es muy simple debido a que únicamente está formado por, digamos, 4 bloques, 4 subunidades, que son los nucleótidos formados por diferentes bases, ¿no? Que están unidos unos a otros. Pero luego en el momento en el que se disponen de forma tridimensional, y es cuando adquieren la forma de doble hélice que todos conocemos, ¿no? Es cuando ahí se le da toda la función puede realizar todas las funciones de transcripción, bueno, y todo lo demás que es esencial para la vida, ¿no? Nosotros actualmente ya conocemos perfectamente esta estructura, pero esta no se descubrió hasta hace más o menos 100 años, ¿no? Bueno, menos de 100 años. Y esto se habla en el libro, sobre el descubrimiento de los científicos Watson y Crick. También, bueno, fue un proceso de investigación que también fue respaldado por muchos más científicos como Rosalind Franklin, para descubrir esta estructura, ¿no? Y como le explica Walter Isaacson, es que estos científicos, antes de descubrir esta estructura, ya tenían en mente que era esencial conocerla para poder saber cómo se disponía en el espacio y cómo podía interaccionar de una forma o de otra para realizar estas funciones, ¿no? Y al final parece ser que estaban en lo cierto y una vez descubierto ya comenzó, o sea, dio un paso muy adelante, el mundo de la genética dio un paso muy adelante, ¿no? Y esta es la pregunta que yo quería realizar. ¿Realmente fue como pensaron el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN? ¿Hasta qué nivel ha sido importante tanto en la investigación del mundo de la genética como en la vida de los pacientes y de los médicos para, por ejemplo, diagnosticar nuevas enfermedades o tratarlas? Sí. Bueno, pues gracias también por tu pregunta, que es súper interesante y que, bueno, se ajusta
se ajusta a una de las áreas de trabajo que hoy día están en una mayor expansión. Es minoritaria, pero en plena expansión, que es todo el tema de la biología estructural, ¿no? Y de la, porque realmente me estás hablando de estructuras, y las estructuras pues se basan en cómo están unidos, cómo están unidas las moléculas, las macromoléculas, las moléculas, los aminoácidos, las proteínas, etcétera, porque dependiendo de esa unión, pues tú vas a tener una estructura de una forma, una estructura de otra, que te va a dar unas ciertas perspectivas de funcionamiento tal como tú esperas, o tienes que modificarlas o cambiarlas, etcétera. Cuando estabas hablando, estaba pensando precisamente en la estructura del ADN. Y luego al final lo has comentado, ¿no? Y efectivamente el ADN para mí es uno de los mejores ejemplos, porque durante un cierto tiempo Watson y Crick estaban pensando cómo podía ser esa estructura de ADN para que, pues eso, para que pudiera explicarse cómo una célula, cuando se divide, pues va a generar dos células con la misma dotación genética, la misma información genética, o con información genética paterna-materna, y mantener su completa estructura, ¿no?, genética. Y eso se pudo conseguir gracias al descubrimiento de la estructura del DNA, de la doble hélice de DNA, y de esas 4 pares de bases, que son solamente 4 pares de bases, pero que son los cimientos de toda la estructura de la genética y de la genómica, ¿no? Porque esas 4 bases, dependiendo de cómo están unidas y emparejadas entre sí, pues van a hacer que no sé, que una proteína al final sea de una manera o sea de otra. Y realmente es sorprendente hasta dónde se llega. Pero no hay que olvidar que cuando bajamos a nivel estructural, ya lo que se hacen es medir ángulos, medir distancias en micromilésimas de lo que sea, ¿no? O sea, ya estamos a ese nivel. Y claro, si tú tienes un ángulo de 45 en lugar de 60 grados, pues la cosa no te va a funcionar como te debe funcionar. Pero el descubrimiento de la estructura del DNA lo que permitió fue saber que la célula, cuando se divide, sus 2 hebras, pues han tenido unos procesos antes, previamente, de intercambio de material genético, y sus 2 hebras se van a separar, y esa separación de cada una de las 2 hebras lo que va a hacer es sintetizar una nueva hebra que es totalmente complementaria a cada una de las 2 hebras que se han separado, y de esa manera se obtienen esas 2 células hijas con esa información genética procedente de una hebra del padre y otra hebra de la madre, ¿no? Realmente es fantástico el haber llegado a conocer y a descifrar esa estructura, porque dio paso automáticamente a toda una serie de hallazgos y de descubrimientos, y el más interesante de todos ellos fue el desciframiento del código genético, que gracias a conocer ya esas 4 pares de bases se pudo pasar de esas 4 pares de bases al concepto ya de los aminoácidos y al concepto de la proteína, y de cómo se iban engarzando para dar una macromolécula, para generar una hormona, etc. Hoy día, como digo, la biología estructural está en la cresta de la ola, y sobre todo en el ámbito de los medicamentos, pues es su fuerte, ¿no? Porque los medicamentos se diseñan en base a la proteína que tienen que atacar o que tienen que inhibir, ¿no? Y entonces, mediante esos cambios en las bases, o esos cambios en los aminoácidos, lo que se consigue es que el desdoblamiento o el doblamiento se ajuste más a la proteína que nosotros queremos inhibir o acoplarnos, y de esa manera que el fármaco sea mucho más efectivo que en su forma posible, original, ¿no? La forma original en la que se ha empezado a desarrollar. No sé, creo que ahí tiene muchas otras aplicaciones, pero desde luego en el ámbito del tratamiento es en lo que más se está trabajando hoy día en ese campo.
la biología estructural, por tanto, un ámbito de pleno futuro, ¿no? Y con muchísimas posibilidades. Pues sí, por supuesto, porque además se combina con la informática, con la bioinformática y en conjunto pues se obtienen, no sé, esos vídeos en los que se ven los genes, ¿no? Y se ven proteínas y se ven cómo están estructurados, ¿no? Es fantástico. Muy interesante, gracias Javier. Ahora tendríamos que pasar a la siguiente conversación, que es la que mantendrán Javier Benítez y Javier Martínez, perdón, y Javier Benítez. Javier Martínez es estudiante de Ingeniería Biomédica en la Universidad Politécnica de Valencia y se está especializando en dispositivos biomédicos. Le interesa también el ámbito empresarial, por este motivo está estudiando en paralelo un MBA online. Y Javier tiene una vocación clara en la construcción de la salud y cuenta además con una experiencia única y muy valiosa como paciente crónico. En su charla con Benítez van a tratar la labor que los investigadores y empresas deben promover en beneficio de la vida. Una tarea que nos gusta apuntar desde aquí debe ser correspondida también, ¿verdad?, con el compromiso de las personas en la gestión y en la construcción de su salud, tanto individual como comunitaria. Adelante. Bueno, muchas gracias, Laura, y buenas tardes a todos. Como comentaba Laura, ahora querría, para terminar, incidir en dos aspectos que me parecen muy interesantes, y es la ingeniería que está tras esta nueva revolución que hemos ido tratando a lo largo de esta jornada, y luego las empresas que la llevarán a nuestra vida, a la de todos vosotros. Entonces, en este sentido, mientras leíais el Código de la Vida, pues habréis aprendido de la mano de los protagonistas de las CRISPR la importancia de convertir el conocimiento básico en aplicaciones reales, que al final utilicemos todos. Y en este sentido, Doudna lo resume en una frase que creo que lo condensa de una forma genial. Y es que ella dice, era consciente de que si quería influir directamente en la vida de la gente, si quería convertir la ciencia fundamental de las CRISPR en un recurso clínico, no había mejor modo que fundando empresas. O sea, me parece genial esa mentalidad tan clara de querer acercar esa investigación básica a la gente. Y claro, luego esta accesibilidad de estas nuevas tecnologías solamente es posible cuando la tecnología se ha desarrollado lo suficiente. Y en este sentido, pues los avances técnicos en bioingeniería juegan un papel fundamental. Como explicaba Sainer, el biohacker que decía Laura antes, ninguna tecnología importante ha prosperado hasta que la gente ha tenido completo acceso a ella. Y en este sentido, una curiosidad que seguro que a más de uno les habrá llamado la atención es que hoy en día, si uno quiere editar genes, pues resulta muy fácil conseguir los componentes de forma online. Y esta accesibilidad está permitiendo pues, el desarrollo de kits de testeo de uso doméstico, cuyo potencial va más allá de la lucha hoy en día contra la COVID. Y Sainer hace aquí una analogía que me ha parecido súper reveladora, y es que al llevar esta biología a los hogares, aumentará el conocimiento de los ciudadanos de a pie de la biología, de la misma forma que en los años 70 aumentó el conocimiento de la informática con los ordenadores personales. Entonces, como explica Zhang también, que es uno de los pioneros en las CRISPR, estos kits podrían convertirse en la plataforma y el sistema operativo, siguiendo con esta analogía informática, que nos permitiese insertar de un modo más profundo en nuestra vida cotidiana pues todas estas maravillas que hemos comentado de la biología molecular. Entonces así podríamos democratizar el acceso a los diagnósticos y análisis nutricionales, estudios de microbioma y test genéticos, a la vez que este conocimiento aumenta también el propio compromiso de las personas con su salud, aunque quizá luego alguno de vosotros también quiera preguntar a alguno de los asistentes sobre también los peligros que entraña esta accesibilidad. Y bueno, y en este sentido querría pasar ya a la pregunta que me gustaría plantearle a Javier Benítez para que nos conteste pues, con su experiencia, y es sobre qué se está haciendo hoy en día para convertir los descubrimientos en ciencia fundamental en aplicaciones reales, concretamente en España, y qué se podría hacer mejor tanto desde el ámbito público como desde el privado. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante, Javier. Realmente el tema de la participación o de la investigación por la parte pública o por la parte privada ha sido también siempre objeto de muchas controversias y disquisiciones, ¿no? Parece que lo público es lo
lo bien hecho y demás, y lo privado, pues que no es lo bien hecho, sino que es lo que bien parece, por llamarlo de alguna manera. Pero lo cierto es que se necesita, como en todo el ámbito de biomédico, se necesita siempre una colaboración público-privada, y en este caso en el ámbito de la investigación mucho más. Y para mí uno de los ejemplos más bonitos es el del genoma humano, es decir, cuando el genoma humano pues, se publicó en el año 2001, fue debido a que se había llegado a descifrar el genoma humano, tanto por parte del NIH bajo la dirección de Collins en aquel momento, público 100% obviamente, como por una empresa privada, que era la empresa de Celera de Craig Venter. Y entonces ambos habían llegado a descifrar el genoma, cada uno con estrategias diferentes y con metodologías distintas, que lo que hicieron fue pues, enriquecer muchísimo ese descubrimiento, y no solamente ese descubrimiento, sino toda la tecnología que había detrás y que sirvió para potenciar y avanzar en cuestión de 10 años extraordinariamente en el ámbito de la biomedicina y de la genómica, ¿no? Esto con respecto a, bueno, es un poco un pensamiento sobre la necesidad de que se investigue en la empresa privada, en la parte privada. Pero luego la empresa privada también tiene sus cosas, obviamente necesitan desarrollar productos que sean interesantes, que vayan más allá de lo establecido y que puedan ser de fácil uso, de fácil acceso, como comentabas. Esto indudablemente más bien es una labor de la parte privada generalmente, aunque también la parte pública interviene en muchas ocasiones. Y esto puede ser interesante a veces, pero también puede ser un poco risky en otras ocasiones. Y te digo esto porque es una forma también, tal como comentabas lo de los test genéticos a medida, o lo del CRISPR en kits que tú puedes manejar y jugar con ellos a lo que quieras en tu casa. Esto es una forma de simplificar mucho lo que es la genómica y la genética, ¿no? Porque está muy bien que haya kits que te permitan hacerte un estudio de antígenos, porque el estudio de antígenos te lo haces tú en tu casa y te va a decir sí o no, te va a decir si estás contagiado o si tienes antígenos o no tienes antígenos, o en el caso de los test de embarazo que te dicen sí o no. Pero en general ya los estudios genéticos o los estudios genómicos son mucho más complejos. Y si tú tienes un kit que te hace el análisis de todo tu genoma, te vas a encontrar, si te haces el análisis de todo tu genoma, o te lo hacen en laboratorios chinos o no sé, hasta africanos, o que estén en medio del océano, te hacen un test de estas características, te van a decir únicamente todo lo que se encuentran. Y todo lo que se encuentran es que tienes que tienes una mutación que predispone a, pues no sé, al cáncer, otra mutación que predispone al Alzheimer, otra mutación que te predispone a desarrollar una leucemia, otra mutación que te predispone a lo que sea. Y realmente ahí es donde está la gran diferencia y el gran problema. La gran diferencia es que ya no estamos ante un sí o un no, sino que estamos ante un análisis de 20.000 genes que que todos los que trabajamos en el ámbito de la genética sabemos lo complicado que es la interpretación muchas veces de una única mutación en un único gen, ¿no? Y ese es el problema, como digo, el de la interpretación de esos resultados que has obtenido, porque la persona de la calle o una persona que no está especializada, un médico o un farmacéutico o un biomédico que no esté especializado en genética, no está capacitado para poder
dar una respuesta adecuada a todos esos hallazgos que tú te encuentras. Y eso puede crear muchísima confusión en la persona que se ha hecho el estudio y en general en todo el desarrollo de los test que estamos comentando, ¿no? Entonces, eso es, por otro lado, la parte complicada. Hay test, obviamente, que van a facilitar mucho la vida, pero hay test que van a complicar mucho la vida. Y entonces hay que saber, no te digo saber diferenciar, pero sí saber hasta dónde se puede llegar con unos y no se puede llegar con los otros, ¿no? Es un poco mi forma de pensar en este sentido. Hemos llegado al final del encuentro, teníamos unos minutitos, pero que ya hemos agotado para que participara el público. No sé si puede haber alguna pregunta rápida por ahí. Si no, tendríamos que ir cerrando la sesión. Yo, por mi parte, quiero agradecer muchísimo a Javier Benítez el habernos acompañado hoy. Siempre es un placer escucharle y aprender de él, y lo sabemos los que trabajamos con él y le tenemos cerca. Pero también quiero felicitar y mucho a los participantes por el elevado nivel de vuestras reflexiones y vuestras preguntas. De verdad que es súper esperanzador ver el gran talento que nos rodea, el talento joven, ¿eh? Y ver ese interés y esas ganas que tenéis por aprender, ¿no? Que esto es sin duda lo que más va a ayudar al avance de la ciencia al final y de la sociedad en su conjunto. Y se liga con esa palabra que aparece tanto en el Código de la Vida, ¿verdad? Que es la curiosidad que es el motor que hace avanzar la ciencia. Y esa frase también que se repite y que aparece varias veces de Jennifer Doudna cuando se encuentra frente a un hallazgo importante, ¿no? Que dice: vista así, la naturaleza es hermosa. Yo creo que vosotros detectáis la hermosura, ¿no?, que hay en la vida y en la naturaleza, y la queréis explorar e investigar, y eso es lo que nos va a hacer avanzar sin duda. Y no sé, querría darle la palabra a Francesc para que se despidiera en nombre del People Health Living Lab. Francesc, si estás ahí, y pudiéramos... Perdona, antes de Francesc, solamente me gustaría unirme a tus felicitaciones con respecto al grupo de estudiantes, y me ha encantado estar con ellos, y me gustaría mucho más que esta reunión fuera delante de una cerveza y totalmente informal, porque creo que saldrían cosas todavía mucho más interesantes de las que han planteado ahora, y que desde luego que con ellos está asegurado la ciencia y las letras, como decíamos en mi época, durante muchos años, así que enhorabuena. Bueno, yo solamente felicitaros. La verdad es que Félix y yo hemos estado comentando el gran nivel del encuentro de hoy. Nos habéis ayudado muchísimo a incorporar ese conocimiento científico y a hilvanarlo con nuestra experiencia. Y muchas gracias a todos, porque yo sé que ha sido un esfuerzo. Cuando comenzamos en el mes de junio, yo dije: hay que leer un libro de 600 páginas, hasta Javier Benítez dijo: ¡uy! 600 páginas. ¿No? Fue así. Pero lo hemos leído, lo hemos reflexionado, hemos compartido notas, hemos hablado muchísimo, y yo creo que el final es bordado. Y Laura, muchas gracias, de verdad. Has sido una moderadora excelente. Nos vemos dentro de un mes, de noviembre, para seguir hablando. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas Chao, gracias. hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.